Ok, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Si no me conocen, mi nombre es Joaco, tengo 17 años. En este canal hablamos de desarrollo personal, de fitness, de mentalidad más que todo. Y en este video les quiero hablar, como vieron el título, del miedo. El miedo, eso que les paraliza a muchos, que luego de un accidente, que luego de un fracaso, que luego de una caída, que luego de un desamor, los deja tontos, los deja congelados y los va a mantener ahí si no salen de él. Yo te voy a enseñar a salir de ese miedo. Pero primero veamos qué es el miedo. ¿Qué es el miedo? A mí me gusta definirlo. Te voy a poner una analogía. Yo defino el miedo como que un perro que se para fuera de tu casa. No lo puedes matar, no puedes llamar a control animal, nada. El perro siempre va a estar allá fuera de tu casa. Y está bravo. Si es que tú sales, él te va a morder. Entonces, aquí tienes de dos. O tú lo domesticas a él, o tú lo domas a él, o él te tiene de su perra. O él no te va a dejar salir, te va a matar de hambre porque no vas a poder salir de tu casa. Eso es el miedo. El miedo siempre va a estar ahí, nunca lo vas a poder eliminar, nunca va a poder algo mágico quitarte el miedo, no. El miedo se quita, simplemente lo domas, te vuelves más grande que el miedo. Y esto es una analogía que lo explica muy bien, porque realmente en el mundo, Napoleón Hill lo explica así en su libro Burlar al Diablo, el mundo está compuesto por positivo y negativo, Dios y el diablo, y ambos están a tus lados, ambos están ahí, viendo qué haces, viendo cuándo tomar el control de ti, el uno o el otro. Cuando más cosas positivas hagas, cuando más sirvas al prójimo, cuanto más amor des y cuanto más en amor vibres, en la emoción de amor, más cerca vas a estar de Dios, Dios más dentro va a estar de ti. Pero mientras más cerca estés del miedo, mientras más cerca estés de lo negativo, mientras más cerca estés de hacer el mal contra otros, más cerca estarás del diablo. Y lo mismo va a ser él. Las cosas negativas atraen cosas negativas y el diablo se va a meter en ti y te va a hacer pensar negativo, te va a hacer vivir muerto de miedo, te va a hacer vivir haciendo maldades al resto. Entonces, una vez que entiendes que el miedo siempre va a estar, no lo puedes eliminar, no lo vas a eliminar jamás. Entonces, tienes que estar bien con eso. Ahora, lo tienes que domar, como te dije. No puedes dejar que el perro que está fuera de tu casa te mantenga ahí, te tenga muerto de hambre por no poder salir. Tú lo tienes que domar. Entonces, toma el miedo como que no es un león, es un fantasma. ¿Por qué? Porque él no viene y te mata en la vida real. El miedo simplemente está aquí. El miedo solo está aquí. El miedo no existe en lo tangible. Como Dios no existe en lo tangible, como el amor no es tangible, el miedo y el diablo tampoco son tangibles. Tampoco son tangibles. Solo existen aquí. Y una vez que se apoderan de esto, que es la cosa más poderosa que tienes en tu vida es tu mente. Y si dejas que el miedo y el diablo se apoderen de esta, no hay forma de que lo controles, porque vayas al gimnasio tal, no. Todo nace de aquí y termina aquí. So, el miedo también es una anticipación mental. Es que estás pensando en la peor cosa que puede pasar y ya estás te estás preocupando. El miedo también es una preocupación. ¿Por qué? Porque estás teniendo miedo a un daño que aún no pasa. ¿Por qué? Porque cuando el daño ya te pasa, digamos, yo tengo miedo a lesionarme. Vivo con miedo. Pero el rato que me lesiono, te digo, esta lesión no ha sido tan mala. Esta lesión sí duele. Esta lesión no duele tanto. Una vez que te pasa. Pero mientras tanto es miedo. ¿Y el miedo qué es? Algo imaginario. Literalmente el miedo es imaginario. Y aquí hay 6 miedos. Napoleón Hill nos habla de estos 6 miedos que son los que más controlan a la gente. Número 1, el miedo a la pobreza, el miedo a quedarte pobre. Más que quedarte tú pobre, es el miedo a que el resto te mire pobre. Número 2, el miedo a la crítica, el miedo a que el resto, se burle de ti. Que eso es un miedo, como ya hemos visto en el video sobre el cringe, que es un miedo heredado de los años. ¿Por qué? Porque antes no podías quedarte solo, entonces tenías que pertenecer y por ende no podías ser criticado. Ahora, el tercero, el miedo a la enfermedad. Lo que pasó en la pandemia, todos muertos de miedo por una fucking pandemia, por una fucking enfermedad que ni siquiera nadie... O sea, tú ves los síntomas, pero tú no ves la enfermedad. Y se vuelve un miedo popularizado. Todo el mundo muere de miedo y hacen mil cosas y viven en miedo y viven viendo lo peor de todo. ¿Por qué crees que hubo tantos suicidios en la pandemia? ¿Por qué crees que hubo tantos divorcios en pandemia? Número 4, el desamor. Miedo a la pérdida del amor. ¿Por qué? Porque tú te apegas tanto a una persona, porque tú le das tanto control sobre ti a una persona, le das tanta confianza, y si después te defrauda o después se va, te derrumbas. Número 5, el miedo a la vejez.
Esto es con lo que más te atacan cuando yo creo que llegan a los 40, a los 30, ay, las arrugas, que no sé qué, que te vuelves viejo, miedo a la vejez. ¿Qué tienes que tenerle miedo a la vejez? Es algo normal de la vida. O sea, entonces un bebé debería tenerle miedo a la adolescencia. Miedo a la vejez. Y número 6, el miedo más fuerte que más controla el mundo, miedo a la muerte. Miedo a la muerte es literalmente miedo. Yo veo el miedo a la muerte más que en sí a morirte porque tú ya no vas a sentir nada. Es el miedo a no hacer todo eso que quisiste. El miedo que sabes que hay muchas cosas que quieres hacer, pero porque sigues en tus malos hábitos, porque sigues en tu conformándote, no las haces y tienes miedo de irte de este mundo sin haberlo hecho. Ese es el miedo a la muerte. Entonces, si te das cuenta, la mayoría de estos miedos vienen del apego, vienen de la palabra apegarse a las cosas. La pobreza, porque te estás apegando a el dinero, te estás apegando a tu casa, te estás apegando a tu carro, a tu teléfono. 2, miedo a la crítica, te estás apegando a la gente. Ah, es que me apegué a este grupo y si ellos me dejan, me derrumbo y tal. Apego, totalmente apego a la gente, dependes de ellos, dependes de su opinión. El miedo a la enfermedad, ese ya no lo veo tanto como un apego, lo veo más como igual, estar viendo consecuencias futuras de cosas que no han pasado. El desamor, eso es uno de los más grandes de apego, literal, porque estás apegado a una persona, literal, la quieres controlar, no la quieres dejar ir. Y ahí sale, cuando se va, el miedo al desamor. La vejez, apegado a tu juventud, apegado a poder correr, apegado a hacer todo. Cuando, bro, eso es una etapa normal de la vida. Ya luego, si te mantienes bien, si comes bien, si tienes buenos hábitos, vas a poder seguir manteniendo una rutina con las cosas que te gustan, obviamente, con tus pequeñas limitaciones, pero todo bien. Y número 6, el miedo a la muerte, el apego al miedo a la muerte. ¿Cuál es el apego al miedo a la muerte? Estás apegado a todo esto de esta vida. Estás apegado ¿qué te digo? A las sensaciones, a todo lo de este mundo, solo porque no conoces el cielo. Yo tampoco lo conozco, pero por lo que te cuentan en la Biblia, por lo que te dice Dios, no debe ser feo irse. Lo que sí debe ser feo es irse sin haber hecho sin haber hecho todo lo que quisiste. Es irse luego de haber vivido una vida a expensas de lo que Dios demandó. Eso sí debe ser feo. Pero de ahí yo pienso, si la muerte o si Dios me elige llamarme el día que sea, hermano, ok, es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios, entonces agradece por vivir un día más. Pero bueno, también date cuenta, el miedo es aprendido. El miedo tú lo aprendiste de la sociedad. Tus padres te lo pusieron. Tú cuando eras niño, tú ves a los niños, van en unas escaleras, van y le van a tocar al primer perro que ve en la calle por más bravo que se vea. No tienen miedo a nada. Un niño no tiene miedo a nada. Un niño, ¿por qué crees que mete el dedo en el enchufe? No tiene miedo a nada. El niño es la creación más pura de Dios, no tiene miedo. Pero ¿qué pasa? Sus padres, no, cuidado, que ahí te puedes morir, cuidado, que ahí te puede pasar esto, cuidado, que ahí te puede pasar. Niño, enjuagaste, llenaste su mente de miedo. Y bueno, muchos de estos son por sobrevivir, obviamente, porque si el niño mete el dedo en el enchufe, muere. Pero, ¿qué pasa? Que hay veces que te llenan miedos que ni siquiera te ayudan a sobrevivir. Hay miedos que simplemente te van a mantener pobre. Por ejemplo, miedo a... No, es que no tienes que decir eso, no tienes que opinar diferente, no tienes que hablar así de las personas que no están en forma. ¿Por qué? Si estoy diciendo la verdad. No, es que no debes hacer eso. No puedes criticar a la iglesia. No puedes criticar, no puedes hablar así de, ¿qué te digo? De algo que todo el mundo crea. A mí chiquito me decían, no comas más de un huevo al día. ¿Por qué? No sé, así dicen. Y me meten ese miedo, ok, no puedo comer más de un huevo al día. Después, paz. Viene un coach fitness con un fucking six pack y una espalda de más de 200 centímetros y te dice, no, yo me como 12 huevos al día. Y es como, ¡pum!, te desbloquea. Eres expuesto. Porque el miedo también se quita, se borra cuando eres expuesto a algo. Por ejemplo, para quitarte el miedo a la oscuridad, ¿qué te hacían tus padres? Tus padres te iban y te prendían la luz. Pero ¿cómo te quitas tú el miedo a la oscuridad? Quedándote en la oscuridad, porque si siempre vives en el día, si siempre vives de día, cuando venga oscuridad, que va a venir, y aquí no me refiero a la falta de luz, me refiero a oscuridad de problemas, es una analogía para los que no lo entienden. Cuando tú le tienes miedo a la oscuridad, tienes que quedarte en oscuridad para perderle el miedo. Los miedos solo se pierden estando en eso que te da miedo. ¿Tienes miedo de no tener dinero? Vacía tu cuenta en algo que te haga crecer, obviamente no la vas a vaciar en un casino.
¿Tienes miedo a qué? ¿Tienes miedo no sé, a perder a tu pareja? Hermano, si tienes miedo a eso, va a pasar. Va a pasar. ¿Por qué? Porque cuando estás apegado a algo, actúas desde esa emoción, actúas desde el apego, actúas desde el miedo. Y cuando actúas desde eso, nada dura mucho. Nada bueno dura mucho cuando vives en miedo. ¿Cómo pasas el miedo al desamor? Teniendo un desamor, rompiendo en una relación. Entonces, tienes que entender que las experiencias que más miedo te dan, a un futbolista lesionarse, a un corredor de carreras chocar, a, ¿qué te digo?, un piloto de avión estrellarse, de todo ello creces. La verdad, todas las cosas malas que el mundo juzga como malas, que pueden ser, la gente dice obstáculos y tal, son escalones para crecer. Son pasos que Dios está esperando que des para que crezcas. Son cosas que Dios te está poniendo en el camino. ¿Por qué? Porque los problemas, los que tú juzgas como problemas, que en realidad son bendiciones, las bendiciones que te trae Dios en forma de ¿qué? De una lesión, en forma de una deuda, en forma de una discusión, en forma de, ¿qué te digo? Algo que te incomode, es para que crezcas. Por ejemplo, a mí Dios, cuando yo me fui de intercambio, me puso incómodo porque yo una vez en un tren había llegado tarde al tren, no había ninguno de mis amigos en el tren y solo había gente que no conocía. Me puso en esa situación. Y mi cabeza, ¿sabes qué me decía? O te quedas como el rarito o haces amigos, o te quedas como el rarito o haces amigos. ¿Y qué significaba ser amigos? Hablar con esas personas nuevas que nunca había conocido, que hasta eran de otros países. ¿Con qué? ¿Y sabes qué tenía mi cabeza? Miedo al rechazo. Miedo a la crítica, miedo a que, jaja, este man que nos habla. Nunca pasa eso, pero tu cabeza se inventa los peores escenarios para que no lo hagas. Porque tu mente y tu cerebro no te quieren ver feliz, tu cerebro y tu mente no te quieren ver progresar. Si fuera por tu mente y tu cerebro, lo mejor sería que te quedes viendo Netflix. ¿Por qué? Porque estás entreteniéndola, te comes papitas, con eso tienes energía por si viene un tigre. Porque tu mente está hecha para sobrevivir con lo mínimo. Por si acaso viene algo y tienes que salir corriendo. Porque ya tienes comida, ya tienes solventada la necesidad de dónde dormir, de qué comer, de, ¿qué te digo? De estar tranquilo y con ello, por eso tu mente, es más fácil para tu mente ponerse a ver Netflix que ponerse a leer un libro. Porque quiere eso, quiere lo más fácil, quiere no gastar energía. Y mi mente me dice lo mismo. En el momento en que yo estaba en un tren, solo, sin amigos, y me tocaba hablarles a extraños, mi mente me decía, no, me ponía en las peores situaciones. Yo dije, fuck, no, el miedo no me va a ganar, pum. Se me salió un, hola, ¿cómo estás? Pum, y empezamos a hablar en inglés, how are you, pa? Pum, terminé siendo amigos. Terminé pasando el mejor mes de mi vida fuera del país, con gente que no conocía, haciendo amigos de todo el mundo, venciendo el miedo ¿a qué? El miedo a la crítica, el miedo al rechazo. Solo una palabra. Y cuando te das cuenta que todo el mundo tiene miedo, todos tienen miedo. Ahí te das cuenta, esa man guapa a la que le querías hablar también tiene miedo. ¿Qué te digo? Digamos que eres futbolista. Los del otro equipo también tienen miedo. Obviamente ellos ponen cara de confiado como pones vos. Se ponen su música brasileña y entran al estadio y ponen cara de confiados, pero se mueren de miedo. Todo el mundo se muere de miedo. Entiéndelo. El miedo está en todos. Hasta en el más grande ha habido miedo. Hasta Jesús lo tentó el diablo. Pero ¿qué haces? El exitoso sigue a pesar del miedo. El otro deja que lo congele. El segundo lugar, el tercer lugar, el último, ellos dejan que les congele el miedo. Al primero no. El que ganó la última carrera de la Fórmula 1, ¿tú crees que no tiene miedo de chocarse? ¿Tú crees que no tiene miedo de morirse en ese carro? Sí, sí tiene miedo de morirse en ese carro. Pero a pesar del miedo actúa y por eso va más rápido. Y como va más rápido que el resto, a pesar del miedo, porque él tiene el mismo miedo que los otros, basta más rápido, puede tener más probabilidad de morirse, pero no le importa, porque le importa más su sueño. Cuando tu sueño es más grande que el miedo, ahí vas a ganar. Cuando decidas que tu sueño sea más grande que el miedo. Cuando el miedo no te esté ahí deteniendo de cumplir tu sueño. Entonces cuando decides, sé que este es mi sueño, yo creo en mí, ya, el miedo va a llegar, nunca lo vas a eliminar de tu vida. Ahora solo te queda verlo a los ojos y decirle, mi sueño es más grande que tú. Entonces, bueno, esto era este video en cuanto al miedo. Entender que el miedo nunca se irá, simplemente tienes que domarlo, tienes que verlo a los ojos y pensar, ¿qué es más grande? ¿Esa incomodidad? ¿Esa charla incómoda?
¿qué te digo? Volver a hacer eso que me da miedo, sentarme en ese carro, volver a entrar en ese estadio, volver a hablarle a esa persona. ¿Qué me da más miedo? Eso. O quedarme con ¿qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado si ese sería mi sueño? Llegar a los 80 años, eso me da miedo. Eso a mí me da miedo. Llegar a los 80 años y verme y decir, ¿qué hubiese pasado si hubiese tomado esos riesgos? ¿Qué hubiese pasado si no hubiese hablado a esa persona? ¿Qué hubiese pasado si hubiese seguido mi sueño y no hubiese contentado a todo el mundo? Eso es lo que debería darte miedo. Llegar a los 80 años y haber vivido una vida que no querías. Y haber vivido a expensas del resto. Y haber vivido a expensas de miedos. Ay, de miedo a quedarme pobre. Ay, miedo al desamor. Ay, miedo a la enfermedad. No, eso me diera miedo. Vivir una vida que no valga la pena. Entonces, bueno, si tú también estás decidido a eliminar esos miedos de tu vida, ¿sabes cómo también se elimina el miedo? Metiéndole disciplina, metiéndole las cosas que debes y llevándote al límite. ¿Cómo es eso? Primero trabajando aquí. Primero trabajas tu mentalidad y segundo trabajas tu cuerpo. Porque eso también es acercarse a Dios. Trabajar tu cuerpo. El diablo te quiere gordo, te quiere enfermo, te quiere con miedos. ¿Tú crees que el gordo tiene más miedos que el que está en forma? Porque el que está en forma venció miedo a la crítica y se metió al gimnasio. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora con ese miedo? ¿Vas a tomar acción? ¿Vas a poner $47 en mi mentoría mensual? Donde vamos a eliminar tus miedos, vamos a conocer cuáles son tus creencias limitantes, vamos a conocer cuáles son los miedos que te instalaron tus padres, que te instaló tu familia, que te instalaron tus amigos y eliminarlos. Además de construir el cuerpo del hombre o la mujer que admiras y respetas, construir la mentalidad y el cuerpo. ¿Por qué? Porque también el cuerpo es necesario, porque este cuerpo está en el mundo. Tu mente obviamente puede estar con Dios, tu mente puede estar en la meditación, pero este cuerpo está en el mundo y tiene que verse lo mejor posible. Entonces, bueno, eso ha sido este video. Nos vemos.